Este último eje es acercamiento a materiales y técnicas verdes y su aplicación en la conservación-restauración. La conservación sostenible o conservación verde se refiere a la utilización de materiales y técnicas innovadoras o tradicionales para minimizar el uso de sustancias y procedimientos nocivos para el ser humano y el medio ambiente. La implementación de prácticas sostenibles y materiales amigables con el medio ambiente y la salud, incluyendo el uso de nanomateriales y biotecnología, contribuye a la disminución de enfermedades laborales y contaminación del entorno natural. Vamos a oír dos conferencias. También pues la metodología de las preguntas va a ser como las jornadas anteriores. Para los que no estuvieron, pues les repartieron unos papelitos, o pues si necesitan, aquí hay, o afuera también hay, para que durante las dos charlas hagan las preguntas, escriban las preguntas que deseen, y en el conversatorio después del café se dará respuesta a las mismas. Entonces, la primera conferencia se titula La conservación, restauración verde, evolución de metodologías y materiales en la conservación de libros y documentos, nuevas posibilidades, dictada por Luis Crespo Arcá, quien es diplomado universitario en conservación y restauración de bienes culturales en la especialidad de conservación y restauración de documentos gráficos. Es responsable de los tratamientos de conservación y restauración del acervo del Departamento de Música, registros sonoros y audiovisuales en la Biblioteca Nacional de España. Ha realizado investigación en los tratamientos de preservación y conservación tanto de los soportes y formatos tradicionales, celulósicos y proteínicos, como de los registros sonoros y audiovisuales. Entonces, le doy paso al conferencista. Hola, buenos días. Ante todo, quería agradecer a Andrea, que es en gran parte la culpable de que yo esté aquí, la invitación. La verdad es que me sorprendió porque nuestra especialidad, la de libros y documentos, a pesar de ser la que tiene el acervo mayor a nivel mundial, junto con audiovisuales, suele ser la más ignorada profesionalmente. Lo conozco bien porque ya llevo 30 años trabajando en este campo. He trabajado en museos, en archivo, en bibliotecas, en Instituto de Patrimonio. Y si se fijan, casi todo lo que se ha escrito, como quedó ayer claro, está dedicado en la parte de criterios de intervención al mundo de museos y similar. La parte de patrimonio bibliográfico solo aparece en criterios de intervención por primera vez explícitamente en la Carta del Restauro del año 87, o sea, muy recientemente. Lo que voy a intentar explicar aquí es algo sobre los criterios de intervención que tenemos los restauradores de libros y documentos. Voy a intentar explicar también algo de la evolución, que ha sido muy rápida, de la profesión en Occidente. Y voy a intentar explicar también, hasta donde sea capaz, el por qué estamos imbricando, por lo menos en mi lado del mundo, y aquí lo estamos haciendo también en Colombia, con algunas participantes en un curso que damos del ICROM en México, el mundo japonés y por qué tiene su importancia para la restauración de libros y documentos. Entonces, creo que es importante entender de dónde venimos, quiénes somos. La restauración del patrimonio bibliográfico hasta la primera parte del siglo XX tuvo ese carácter que están viendo arriba, un poco nigromántico, de artesanos que hacían sus juegos de química a su libre albedrío para intentar conseguir efectos como el blanqueo del papel, quitar manchas, etcétera, pero sin un conocimiento profundo de las consecuencias de lo que estaban haciendo. Es en esa época en la que aparece en el siglo XX, al principio, William Burroughs. Los restauradores de libros deberían conocerlo. Él fue el que creó el concepto del papel ácido, el de la inminente destrucción del 90 y tantos % de los libros, según anunciaba, algo que no se ha cumplido afortunadamente. Y muchos de los tratamientos de restauración que se empezaron a hacer en España, y digo España como país de referencia también para Latinoamérica, porque muchos de los antiguos profesionales latinoamericanos se formaron en sus inicios en España, luego también tuvieron influencia en Norteamérica, por supuesto, y en Italia. Entonces, muchos de los tratamientos dependieron de la visión que tuvo William Burroughs sobre la destrucción del papel y los tratamientos que aportó. Para intentar alejar la profesión que se creaba, tienen que entender que la profesión en Occidente
como tal, de forma reglada en universidades, aparece hacia finales de los años 60 en toda Europa. Quizás adelantó un poco Italia con el Instituto de la Patología del Libro, pero realmente lo que convulsionó la profesión y la generó fue la inundación de Florencia en el año 66, que destruyó un montón de patrimonio bibliográfico y artístico de la ciudad, que todavía a fecha de hoy se sigue restaurando. En España se crea un taller que es referencia mundial por una cosa muy simple, por todo lo que están viendo ahí arriba. Se crea un sistema científico, o así se dice, de la profesión. Se compran todos los aparatos que había en ese momento disponibles sobre la restauración de papel y eso hace que los restauradores de todo el mundo que querían ver todas esas máquinas en un mismo sitio acudieran a España. Eso tuvo también una repercusión positiva para la profesión en sus inicios, pues un intercambio de técnicas e ideas con profesionales extranjeros, algo que luego se cerró en los años 80. Eso que están viendo abajo a la derecha y en las siguientes fotos son herencias de otras especialidades. En España no había restauradores de papel y lo que se hizo fue llamar a restauradores de pintura, básicamente, y algunos de arqueología, con sus ideas y formación para que aplicasen las técnicas en la restauración de documentos. Y lo que están viendo realmente son, ahí abajo a la izquierda tengo una compañera, antigua compañera, que era restauradora de pintura aplicando tratamientos de consolidación, como se hace con la pintura. Entonces, un principio rector que siempre se ha dado en patrimonio bibliográfico es la restauración en plan productividad. Aquí han estado hablando de piezas de museo que pueden llevar años en la restauración. En patrimonio bibliográfico eso no existe prácticamente, siempre es masivo. Aquí hablamos siempre no de una pieza o dos, sino tenemos 30 kilómetros de estantería, 500 kilómetros de estantería. Esa es la diferencia con los museos. He puesto lo de si solamente era un principio rector en sus inicios porque sigo pensando que los responsables de las instituciones, tanto en Europa como en este lado del mundo, siguen pensando que lo que tiene que hacer el restaurador es producir, como si fuese una fábrica. Esta es una fotografía que siempre que la pongo me altera un poco porque era el principio rector estético de lo que se buscaba con las reparaciones de los libros. Desgraciadamente, lo sé porque me llegan quejas de colegas de este lado del mundo, es lo que siguen esperando los jefes de las bibliotecas de los restauradores, que cometan estas barbaridades, que dejen el objeto como nuevo. Así que todas esas teorías de las cartas que vimos ayer no sirven para nada. Entonces, influenciados por una corriente que empezó en los años 60 en Norteamérica, y ha ido calando en Europa y de Europa ha venido al resto de estos países de aquí de Latinoamérica, hemos entrado en lo que en el mundo inglés o anglosajón le llaman el hands-off o hands-on, o sea, o tocamos o no tocamos. Ahora estamos en el mundo del péndulo, el péndulo va así, ahora estamos en general en el no tocamos. Entonces, no tocamos con la idea de que la preservación es más inocua que la restauración, algo que yo pongo en duda. Voy a intentar explicar brevemente algún ejemplo. Dos ejemplos típicos de restauración de documentos son, por un lado, la reintegradora mecánica. Esta máquina, este concepto, lo crearon dos especialistas, una israelita y una rusa, para los servicios secretos de sus respectivos países. Lo que andaban buscando era reparar sus documentos de una forma rápida. Para los que no conocen el sistema, básicamente es añadir pulpa que se echa a una máquina, que la absorbe y lo que hace es absorberla y dejarla depositada en las zonas donde hay lagunas, donde hay faltantes. Y lo que busca es la productividad, es decir, un libro que se puede hacer en 4 o 5 meses a mano, aquí se hace en una semana. Luego tenemos, ayer hice yo una pregunta al final al grupo de las personas que estaban explicando los criterios, era sobre si los restauradores dicen la verdad. Fui yo el que lo pregunté porque los restauradores no dicen la verdad. Ayer, por ejemplo, sin que sea ánimo de crítica, las colegas que explicaron lo que habían hecho en la selva, que me encantó, no explicaron cuál era el adhesivo que usaron para hacer el montaje de las telas. Los restauradores siempre andamos con el miedo a contar qué es lo que hemos hecho.
Y al no contar lo que hemos hecho, estamos ocultando información a las siguientes generaciones de restauradores. ¿Qué ocurre con eso? Porque me ha ocurrido a mí. Que luego uno se enfrenta a un documento o a un objeto y no sabe qué ha usado el anterior restaurador. Que por miedo a su ego, y solo es el ego, no ha contado qué es lo que ha hecho. Así que ante un documento hay que guardarse el ego, o ante un objeto hay que guardarse el ego, y hay que ser humildes. Entonces, aquí les pongo un ejemplo de lo que pongo arriba, entre comillas, es, no, si esto ya no lo hacemos. La laminación mecánica, para el que no lo conoce, es un sistema en el que se añade una segunda lámina con un adhesivo termofundible o no a la hoja para volverla consistente. Este es uno de los sistemas que desarrolló el señor Barrow de forma sistemática. Es el sistema que se usó, esta es la máquina que él diseñó, se usó sistemáticamente en la Library of Congress durante años. De su uso con un adhesivo muy nocivo como es el acetato de celulosa y las consecuencias que tiene, que con el tiempo acaba descomponiéndose en ácido acético y destruye la celulosa, surgió la idea de la Library of Congress, que luego influyó en el resto de la especialidad, de no, mejor no tocamos. Entonces ellos se gastaron un dineral en laminar y un superdineral en deslaminar. Entonces dijeron, mejor no tocar. En España este sistema se ha estado usando, lo he estado usando yo personalmente, y era algo que me daba jaquecas porque me parecía cruel. No porque el sistema sea cruel, sino porque en el sistema se metía todo tipo de documentos, los que lo necesitaban y los que no. Se ha estado usando masivamente hasta los años 90. La ironía es que esto que era sistemático y masivo, ahora yo presento documentos a los nuevos restauradores y no saben identificar el documento, ya han pasado solo 20 y tantos años. ¿Eso qué quiere decir? Que los profesores, por ejemplo, de las universidades, hay una grave carencia, también los profesionales, porque una cosa es que algo no te guste, otra cosa es no enseñar qué es eso. Porque si yo no enseño a alguien qué es eso, si dentro de 50 años alguien va a trabajar sobre ese documento y no sabe qué es lo que está tocando, ¿cómo va a tratar el documento? Esto es otra típica consecuencia de no entender. La otra máquina sí fue estudiada, las consecuencias químicas en la celulosa, tiempos, temperaturas, etcétera. Y como ocurre en papel continuamente, y sé que en otras especialidades ocurre también, aparecen nuevas corrientes y ahora vamos a usar una máquina distinta, que es esta. ¿Cuál es la ventaja de esta máquina en apariencia sobre la otra máquina? Pues la textura. Esta máquina guarda la textura del papel, en la otra desaparece, se queda totalmente liso. Entonces los restauradores han decidido que esta máquina, de la cual dicen que no usan, pero sí sé que la usan porque compran cientos y cientos de metros del adhesivo para esta máquina, porque estoy en contacto con las empresas españolas que venden esos materiales y lo pregunto. Esta máquina, la única ventaja que tiene la textura, pero por todo lo demás es nociva, pero de una forma brutal con el papel. Hemos hecho una investigación que vamos a publicar ahora con la Universidad de Granada, en la que mostramos cómo los ácidos que genera el uso de esta máquina destruye la celulosa de una forma exponencial brutal. Pero, como tantas veces ocurre con la restauración, lo que importa es el aspecto del instante. No tenemos una visión a largo plazo. Entonces, en los años 80, como les decía, la Library of Congress decide que ya no hay que restaurar. Ahora vamos a hacer la preservación. Y el paradigma de la preservación en el documento sobre papel es la encapsulación. Si yo les digo a los presentes que se dedican a los documentos, si tienen en cuenta todos esos datos del Mylar a la hora de usarlo, seguramente no sabrán ni siquiera de lo que estoy hablando. Es decir, ahora se trata de meter en un plástico, que decimos que es de preservación y de protección el documento, sin saber todo lo que ocurre dentro de ese sobre. Y todo lo que ocurre es eso que tienen ahí abajo. O sea, tenemos un Pro que es perfecto para manejar el documento y ocurre todo eso ahí adentro. Reacciones ácidas incontrolables, descomposición de la celulosa, aumento de la aparición de ácidos carbonílicos, carboxílicos, pero el documento está en el plástico, está protegido, lo podemos manipular, el archivero y el bibliotecario tan contento, el sistema es bueno, es falso. Lo que les muestro a la derecha son, por ejemplo, la consecuencia de usarlo con documentos en pergamino. El documento en pergamino metido en plástico sufre una barbaridad, tiene ese aspecto lamentable, en vez de usar el sistema de abajo, que es un poquito más complejo, pero muchísimo más adecuado para el pergamino. Si lo miramos en documentos y las consecuencias que tiene en un archivo, por ejemplo,
verán lo que ocurre con la misma tipo de documentación, esto es del archivo de Brasilia, los mismos documentos puestos en plástico o en papel neutro. Fíjense la diferencia de lo que abultan en espacio y lo que pesan en planero. Todo eso son consecuencias que uno tiene que sopesar. Eso entraría dentro de la conservación preventiva. Así que entramos en el mundo del restaurador, que es siempre como este personaje de Jack Nicholson. Si nos preguntamos qué caracteriza a un restaurador occidental, obviamente tiene que ser primero la indumentaria, una bata blanca, si no uno no es restaurador. Me ha ocurrido a mí por llevar mandil, me han preguntado que si era ayudante de la restauradora que llevaba bata blanca. Luego, desde luego, tener el mejor laptop o compu que puedan adquirir y la cámara de fotos, que ahora hemos sustituido por el mejor Samsung posible o el mejor iPhone posible. Y si preguntamos cuáles son las herramientas tradicionales del restaurador de documentos, algún bisturí, alguna tijera y poco más. Todo eso es producto de la juventud de la profesión. Estas son algunas fotos del laboratorio donde yo trabajo, en la Biblioteca Nacional. Como pueden ver, tenemos todo tipo de cacharrería, a cual más cara. Mesas de succión, arriba a la derecha tenemos 3. Tenemos estas máquinas para difusión, para vaporización, sistemas de tratamiento de tintas. Yo les puedo decir que de esto llevo 10 años allí trabajando. Antes trabajaba en el Archivo Histórico Nacional y de esto prácticamente no he usado nunca nada, no me ha hecho falta trabajar con todo esto. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Esto lo dejo solamente como un esbozo, si alguien luego quiere preguntar en el turno de preguntas, tampoco me quiero alargar en exceso. En general, creo que todos los restauradores nos enfrentamos a estos problemas a una inercia, nos sentimos muy a gusto en eso que llaman ahora la zona de confort. Una vez que uno adquiere ciertas habilidades, pues se siente tranquilito ahí. Tenemos carencias técnicas, lo sé bien. Luego nos enfrentamos de nuevo a lo del que algo sea útil y el ahorro del dinero. El criterio de intervención me parece harto difuso, porque nosotros trabajamos con documentos que tienen que ser usados, no van a estar en vitrinas. Y eso los restauradores de papel muchas veces no lo entienden. No es lo mismo restaurar un libro que va a estar en una vitrina de museo que un libro que va a estar en una sala de consulta. Y los criterios varían enormemente sobre eso. Y luego nos enfrentamos, lo intentaré explicar desde la vertiente japonesa, a una estética social de lo perfecto y lo bello que nos atenaza. Entonces, afortunadamente hay otras tradiciones que nos pueden servir de modelo. En la parte de encuadernación tenemos todas esas herramientas que son tradicionales en la encuadernación. En Europa, desde luego, llevan 200 y tantos años utilizándose. O en la parte de abajo lo que ven es un maestro japonés ebanista que, para los que están introducidos en este mundo, hace, por ejemplo, todos los paneles y los biombos japoneses son este tipo de profesionales los que lo hacen. Entonces voy a intentar explicar el por qué la restauración al modo japonés es influyente para nosotros. Ahí están viendo al maestro Kimishima, que es actualmente considerado el mejor restaurador de Japón. Lo que les voy a mostrar es la influencia de estos restauradores, que son realmente restauradores de pintura japonesa sobre papel y seda, pero que lo que ellos usan y cómo lo usan es lo que nos ha influenciado a algunos profesionales, incluido el que les está hablando. Eso es de un curso que dan en Berlín. Ellos dan 4 cursos de capacitación en el mundo. Uno en Japón, en el que yo me formé, otro en Berlín, que también está con ellos, el que damos en Ciudad de México para el mundo latinoamericano, en el que intentamos adaptar las técnicas que ellos nos han enseñado, y luego otro en Taiwán sobre seda. Dentro de la restauración de documentos es mandatorio usar el papel japonés. Y lo que hicimos en el año 2011 fue un seminario en Ciudad de México y de ahí surgió un formulario que generé con 2 colegas argentinas, Florencia Gear y Susana Meden, en el que intentamos saber por qué en toda Latinoamérica, en España, en Portugal, y profesionales españoles o latinoamericanos trabajando en Estados Unidos, Inglaterra, estaban usando tanto material japonés y qué sabían realmente de eso. Y en algunos aspectos fue alentador y en la mayoría desalentador, porque a pesar de que el papel japonés es algo que usamos continuamente, realmente nos dimos cuenta que no teníamos absolutamente ni idea de la naturaleza del papel japonés, ni cuál era apropiado ni no era apropiado para usar con los papeles occidentales. Entonces, ¿de dónde viene la tradición japonesa? Viene de hace unos 1000 años, del siglo VIII, cuando los monjes japoneses van a China a aprender el budismo, lo introducen en Japón y con esa corriente también introducen la
forma china de hacer los montajes de caligrafías, de pinturas, en lo que se llaman kakejikus o kakemono, los rollos colgantes, los paneles, etc. La profesión en Japón se llama hyogu. Y lo que pongo debajo, el shoko, es desde los años 50 en Japón surge, digamos, los hyogu que empiezan a restaurar con una base científica. Es decir, son artesanos, siguen siendo artesanos, luego voy a explicarlo con algunas fotos de talleres, pero que tienen una base científica. Pero ellos no se llaman a sí mismos científicos, es decir, los talleres en España se llaman, me hace mucha gracia, laboratorios de restauración, como si fuésemos la NASA. No, pero bueno. Entonces, estos son algunos talleres. Este es el centro, como el Instituto de Patrimonio Cultural de Tokio, donde surgen los cursos de formación para occidentales, donde yo me he formado. Ahí pueden ver un poco cómo siguen ellos trabajando a la forma tradicional, de rodillas sobre las maderas, siguen haciendo almidón, que es lo que están viendo arriba. Lo que ellos usan básicamente son productos naturales, de ahí lo de la restauración verde, supongo, en mi charla, que están comprobados por ellos, que llevan usando cientos de años de la misma forma, hechos de la misma forma, y no se complican la vida con productos nuevos. Me comentaban que en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, debido a la devastación del país, fueron restauradores occidentales que les ayudaron a conservar patrimonio de pinturas y demás. De ese momento fue el uso de ciertos materiales acrílicos y resinas y demás que aplicaron en sus pinturas. Entonces, por un lado, se alegraron de conservar las pinturas, por otro lado, se dieron cuenta, con el paso de los años, 30, 40 años, que fue un auténtico desastre, porque son incapaces de quitar esos materiales acrílicos. Así que decidieron volver a lo que sabían que funcionaba, el alga, el almidón, la gelatina animal, y de vez en cuando admiten algún producto, por ejemplo, un éter de celulosa, como puede ser el Clucel G, que todo el mundo conoce. Pero para que vean hasta qué punto tardan en aceptarlo, y solamente con un uso limitado, el Clucel G tardaron unos 10 o 12 años en admitirlo, a pesar de que en el mundo occidental somos muy dados a lo primero que sale en una publicación lo pongo en práctica ya, ¿no? Estos son otros aspectos de los talleres. Esa foto la pongo, la de arriba, para que entiendan la diferencia de concepción de lo que es el respeto hacia la obra. Yo siempre digo que si uno va mascando un chicle en Japón y se le cae en la calle, puede agarrarlo del suelo y comérselo otra vez porque está tan limpio que no va a agarrar ninguna bacteria. Bueno, pues imagínense eso en un museo. Ese es el Museo Nacional de Kyushu, que está en la isla de Kyushu, donde está Nagasaki y demás. Cuando uno va por ese museo andando, ahí estábamos a punto de entrar en los talleres de restauración, le hacen descalzarse en un sitio que está hiper limpio. Pasa un atrapapolvos con las zapatillas, pasa un segundo atrapapolvos con las mismas zapatillas, deja las zapatillas fuera del taller, no lleva relojes, pendientes, pulseras, abalorios, lápices mecánicos, ni nada que pueda caer en la obra. Ahora piensen ustedes en el trasiego, los talleres de restauración nuestros y verán la diferencia. Lo que están viendo, por ejemplo, en el centro son las restauradoras de esta empresa, se cambian de ropa. Primero, para no mancharse, y segundo, para que el color de la ropa, si se fijan, es neutro, no interfiera en la reintegración, por ejemplo, cromática con la obra. Si van a trabajar en la zona húmeda, se visten como ven a la derecha. Se vuelven a cambiar de calzado y demás, se vuelven a quitar la ropa para no interferir ni dañar la obra. Ya os digo, quizás sea exagerado, pero lo que quiero que vean es hasta qué punto tienen esa concepción de respeto, que es el que estamos intentando imbuirnos en la Biblioteca Nacional y en los cursos de formación que estamos dando. Esto que están viendo es el taller privado la figura que está arriba es el presidente de la Asociación de Restauradores de Japón. Lo que ven arriba a la derecha es un almidón que tardan unos 10 años en hacer, se llama Furunori, y es el almidón que usan para adherir los kakejikus para que puedan enrollarse y desenrollarse. Está hecho de una forma muy tradicional y muy concreta. Abajo a la derecha lo que están viendo son lo que se llamaban antiguamente uchi-deshi, pero no lo son ahora. La restauración en Japón no se aprende como la aprendemos nosotros, no se aprende en una facultad. Uno aprende una carrera artística y luego solicita ser admitido en un taller que esté autorizado a tratar patrimonio cultural para aprender la restauración. ¿Y cómo se aprende la restauración? Lo que están viendo son a 2 estudiantes de la universidad que van a estar en esa postura, en ese sitio, un mes, sin preguntar. Solo van a mirar.
La forma de enseñanza japonesa, que aparentemente es muy extraña y muy difícil de asimilar, pero les aseguro que es posible, es que uno intente imitar y entender lo que está viendo, pero sin preguntar. Y lo que se dirige es a trabajar el inconsciente del aprendiz. Los restauradores japoneses vienen a trabajar entre 10 y 12 horas diarias, de lunes a sábado, y tardan entre 6 y 10 años en formarse. Lo digo para que entiendan hasta dónde llegaría la entrega de nosotros mismos en ese sentido. En Occidente, en Europa en concreto, hemos tenido la suerte en algunos países, a raíz de esa corriente del siglo XIX que se llamó el japonismo, donde empiezan a llegar toda la influencia de los ukiyo-e, los grabados que influencian el arte impresionista y demás europeo. Instituciones como el Museo Británico, por ejemplo, crean su propio taller de restauración de arte oriental en el que tienen zona coreana, zona japonesa, zona china, con maestros de los respectivos países. Para nosotros es almidón, todo es igual, todas las brochas son iguales, todos los papeles son orientales y lo metemos en el mismo saco. Para ellos, obviamente, no. La ventaja que han tenido estos países es que lo que han hecho así y siguen haciendo es llevarse a profesionales japoneses o chinos o coreanos que luego a su vez forman a los restauradores del país. Eso les ha permitido, por ejemplo, que algunos restauradores del Museo Británico se hayan ido a Holanda y hayan sido los responsables de un taller como este que están viendo aquí. En la biblioteca, de forma más modesta, mi compañero Arsène y yo lo empezamos a hacer hace años. Yo tuve la suerte, a pesar de que de primeras era una desgracia, de ir a formarme en el año 2011 a Japón, fue el año del tsunami, y nos llevaron al Museo de Kyushu, pero no nos permitían trabajar en el taller. Ellos no aceptan a ningún restaurador que no sea formado en los talleres japoneses. Entonces nos llevaron a una sala de juntas, pusieron 4 tablas y empezamos a restaurar. Y ahí se me abrió la mente. Dije, entonces toda esa cacharrería que les he enseñado antes no sirve para nada. Es cierto que no sirve para nada casi. Y lo que están viendo allí, a Arsène y a mí, es trabajando sobre 2 mesas de despacho con 4 tablas de madera fenólica tratada con cera de abeja y un tinte natural. Y ahí hemos lavado, cortado, ensamblado, estirado, reintegrado, injertado, hecho todo. Y así seguimos trabajando. Entonces, ¿qué conceptos son importantes para entender cómo adaptar esa mentalidad a nuestro trabajo? Lo primero que no se da, aunque creamos todos que sí, es el respeto. No es el respeto de hola, ¿qué tal está usted?, sino un respeto sincero e íntimo con cada objeto que restauramos. Los que me han tenido que sufrir como profesor saben que yo insisto mucho en que no hay obra importante o obra menos importante. Todo es importante, todo. Desde una servilleta a un grabado de Goya, todo. Entonces, cuando aparece la discriminación mental, aparece el resultado distinto. Luego, estos son conceptos, si buscan en Internet las 5 S, esto es adaptado a un taller de restauración, pero es lo que la empresa Toyota hace en sus talleres, en sus fábricas. Le llaman las 5 S. Y se refiere a esto, cómo organizar el taller, cómo mejorar la limpieza, cómo sacar del taller todo lo que es inútil. Ayer las compañeras del Museo del Oro lo explicaban con todos esos reactivos que no sabían de dónde puñetas salían y para qué servían. Y luego seguir mejorando. Algo que no es fácil cuando, vuelvo a repetir, entramos en la zona de confort y decimos, bueno, yo ya con esto me manejo bien, ya paro ahí. Lo que están viendo, por cierto, es una visión de la zona donde yo trabajo ahora en el taller de la biblioteca, que está justamente contigua a toda la zona de la cacharrería. Algunos materiales. El primero, como les decía, es el washi. Washi, habitualmente pensamos que es papel japonés de alta calidad, pero no es así. Wa es el nombre que daban los chinos antiguamente a Japón y shi es papel. Y lo que ven ahí son algunos objetos, hay muchísimos, en los que se usa el papel en Japón con un montón de variedades y características que tenemos que aprender para poder intentar adaptarlo a los diversos objetos con los que trabajamos en Occidente. Obvio para nosotros, pues por ejemplo en la reconstrucción de encuadernaciones, en el trabajo con pergamino. En este lado del mundo es muy importante entender cómo preparar el papel japonés de forma adecuada, por ejemplo para restaurar pergamino, porque el acceso a pergamino de buena calidad aquí es prácticamente imposible. En Europa un pergamino de buena calidad viene a costarnos unos 400 € cada piel. Entonces, nosotros hemos empezado a adaptar el papel japonés a tratarlo para poder restaurar, por ejemplo, lo que están viendo abajo a la derecha, eso es un libro del siglo XIII,
o estas encuadernaciones donde recreamos partes perdidas a gran velocidad, además. Materiales fundamentales que entran dentro de lo natural, que usamos, y yo ya no uso otras cosas prácticamente en la biblioteca, almidón de trigo de buena calidad. No usamos el furunori, que sería lo de la derecha, el almidón de 10 años, no nos hace falta para el tipo de trabajo que hacemos, pero bueno, sí usamos lo que están viendo abajo, la crin de caballo y demás, que es la forma tradicional de tamizar y preparar el almidón. Sí usamos estas algas, ahí arriba ven las manos de una colombiana, Ángela Barajas, haciendo una limpieza por capilaridad, y abajo pues un facing que hacemos con el funori, que es el nombre del alga, pero también se puede hacer con éteres, es decir, yo lo estoy haciendo con el alga, pero bueno, es porque soy un poco friki con estas cosas. ¿Qué más cosas usamos de tipo natural? Por ejemplo, el kakishibu, eso es una fruta, el kaki, que cuando se descompone vuelve impermeable la superficie donde se aplica. Es con lo que impermeabilizamos el shitabari o el panel donde se hace el tensado del papel, las herramientas, los cedazos, las maderas de trabajo y nos permite trabajar el tensado estirado del papel y lavado de una forma segura. ¿Qué más cosas usamos del mundo japonés? Las brochas. Las brochas japonesas son súper específicas para labores muy específicas. Hay brochas que funcionan como un pulverizador. Hay brochas de golpeo, hay brochas de batido de almidón, hay brochas de cortar el papel al agua, hay brochas de cepillar, hay brochas de amasar el almidón, hay brochas de aplicar el almidón. Cada una tiene unas peculiaridades y demás. En Japón se siguen haciendo de forma tradicional, con pelos de animales, con fibras vegetales, y nosotros seguimos comprándoselas a ellos. Hemos encontrado algunas posibles adaptaciones y es lo que enseñamos en los cursos de México para los profesionales latinos, también en España. Pues no siempre es fácil encontrar la forma de financiar la adquisición de estas brochas. Yo tengo algunas de estas brochas que pueden llegar a costar 1.800 euros. Obviamente, uno las cuida bien y duran muchísimos años, ¿no? Otra cosa que hemos aprendido es hacernos nuestras propias herramientas. Eso que están viendo a la derecha, abajo, es herramientas hechas a partir de lo que viene a la izquierda, de material, cucharas, de bambú, o también, por ejemplo, se hacen algunas espátulas de las espadas que usan los que hacen kendo, que son esta gente que va con una armadura negra, el shinai cuando se rompe. Yo tengo algunas espátulas hechas de ese tipo de material. Y de repente cuando uno empieza a trabajar con estas herramientas sabe que no hay otra forma de trabajar el papel. O sea, todo lo anterior con herramientas metálicas no tiene nada que ver. Yo se lo puedo explicar aquí, pero hasta que no trabajen con ello no lo van a entender. El material es como si fuese empático con el papel, con la celulosa de alguna forma. ¿Qué más herramientas adaptamos? Ahí a la izquierda ven los cuchillitos, son cuchillitos que se usan en el ikebana. Lo que ven como un cuchillo largo es el equivalente al bisturí. Lo que ven a la derecha son tijeras y cuchillos que sí son específicos del Shoko, del Hyoku, donde enlazamos con la artesanía de nuevo que no existe entre nosotros, pues aprender a cómo mantener eso, cómo afilarlo, algo que haría, por ejemplo, un tallista de madera, ¿no? ¿Qué más herramientas usamos japonesas? Esto es el panel Shitabari, que es el panel que podrían ver en un biombo japonés, que tiene una gran complejidad técnica en su estructura interna, y la técnica de estirado es lo que se llama karibari. Lo que ocurre es que los occidentales, por deformación, les llamamos al panel karibari, en realidad, ¿no? Nosotros en la biblioteca tenemos varios, pero hemos descubierto que realmente no son necesarios para trabajar con obra occidental. Entonces, lo que están viendo de pie son esos paneles japoneses y lo que están viendo tumbados son maderas que cumplen la misma funcionalidad. La única ventaja, pues que cuando se trabaja sistemáticamente con mucha obra, por ejemplo aquí obra gráfica, estaba haciendo, sí permite apilarlo de pie en espacios reducidos, pero salvo eso no tiene mayor ventaja para nosotros, ¿no? Lo que quiero que vean de nuevo es la simpleza de un taller montado con ese sistema. 2 tablas, nosotros los apoyaderos le llamamos borriquetas, las brochas, un poco de almidón, un poco de alga y conocer el agua. El director de los cursos de Japón nos llama a los restauradores de papel restauradores de agua. Yo cuando dijo ese término me quedé un poco impresionado porque no estaba entendiendo exactamente a qué se refería, pero con los años lo he entendido. Él se refería a que en la restauración del papel influyen todos los factores en los que la humedad está presente. La humedad de la sala,
la humedad del papel original, la humedad del papel que yo añado, la humedad del adhesivo que preparo, con qué concentración, la humedad del alga, la humedad del éter, cuánta humedad aporto para una limpieza por capilaridad o por difusión o por convección. Entonces, todos esos factores influyen muchísimo en el trabajo del papel. Si han leído algo del doctor Wolbers, él explica, por ejemplo, en su limpieza de geles, cómo la química del papel, la limpieza, está muy influenciada por las cargas eléctricas de los geles y del agua, y entender eso es, de nuevo, otra vez entender la humedad presente. ¿Para qué nos sirven ese tipo de materiales? Por ejemplo, aquí están viendo una corrección de plano de obra manuscrita del siglo XVII. Lo que vamos haciendo es, adivinando bien, estos son papeles que están adheridos apenas 2 milímetros en la trasera de la obra, y lo que vamos haciendo es elegir el papel adecuado, el tipo de fibra, hacia dónde dirigimos la fibra, cuánto humectamos la obra, con qué tipo de gramaje estamos trabajando este papel, y vamos corrigiendo poco a poco las arrugas. ¿Qué es lo que nos permite esto? Pues no afectar la superficie del papel y conseguir trabajos bastante espectaculares, incluso con grandes formatos. Yo ahora estoy trabajando con formatos de unos 3 metros por 2 metros más o menos. Pero también sirven para otro tipo de materiales que aparentemente no tienen nada que ver con los materiales de patrimonio bibliográfico. Esto que están viendo es un registro sonoro. Esto es una técnica de laminación china. La diferencia está en que en la técnica japonesa el adhesivo se aplica en el papel nuevo que se va a pegar sobre la obra, y en la técnica china lo que se hace es aplicar el adhesivo a la obra y se va añadiendo el papel nuevo en la trasera. Y lo que están viendo ahí es un registro sonoro llamado Serafón Orguinete, es de final del siglo XIX. Viene a ser similar a un rollo de pianola, por si alguien lo conoce, y venía a medir en concreto unos 3,5 metros y se pudo laminar así para reforzarlo. Esto estaba hecho en amasijo, una bola. Les quiero hablar de algo que les va a llamar mucho la atención, les va a costar entender seguramente porque todavía me cuesta entenderlo a mí, que es el wabi-sabi. Wabi-sabi no es el wasabi, por si a alguien le gusta la comida japonesa, no es el rábano picante. El wabi-sabi es una estética que está directamente relacionada con la ceremonia del té. Y se preguntarán que por qué voy a hablar de wabi-sabi teniendo nuestros propios criterios de intervención occidentales. Una mañana, yo suelo tomar café con mi compañero a las 7:30 cuando abre la biblioteca, y estábamos hablando de cómo el concepto de mínima intervención se había mal interpretado profesionalmente como no toco. Y eso es absurdo, como les digo, el patrimonio bibliográfico en su inmensa mayoría necesita ser tocado, si no, no tiene sentido. Entonces, el propio creador del concepto de mínima intervención aplicado a libros, el maestro Christopher Clarkson, recientemente fallecido, retiró el concepto porque se dio cuenta que los restauradores no estaban entendiendo el concepto. Y nosotros, como a mí me encanta la cultura japonesa, le expliqué a mi compañero esto, que voy a intentar explicarles, qué es el wabi-sabi y por qué podía ser aplicado a nuestros objetos. Les voy a enseñar algunas fotos. Wabi se refiere a estos conceptos que ven aquí. Es la simpleza rústica del objeto, es la frescura en la creación, no hay un retoque por parte del artesano, es la observación por parte del observador, valga la redundancia, de una cierta quietud en el objeto que produce serenidad, y también se refiere a aquellas anomalías o características únicas que tiene el objeto cuando ha sido generado. Por otro lado, tenemos el concepto de sabi. Ahora, actualmente se mezclan cuando los japoneses hablan de ello, que se refiere a la belleza que aparece con la edad. Ayer hablaban de la corrosión en un metal, eso es belleza para mí también. La vida del objeto y su impermanencia, desde luego en material como el nuestro es obvio. Cuando hablo de nuestro, digo pergamino y papel. Pero también, cuando ayer se hablaba de los arreglos visibles, de si quito o no quito un arreglo antiguo, también eso entra dentro del sabi. Entonces, los restauradores japoneses nos explicaban que lidian continuamente con este concepto porque los coleccionistas buscan eso y les exigen a los restauradores que mantengan esos valores al máximo en el objeto. Es decir, no es que yo tengo un papel, lo meto en un lavado, le quito todas las manchas, te lo devuelvo prístino y ya está. Ellos quieren que se vean muchísimos aspectos del trabajo, o sea, previo al trabajo de restauración. Entonces, ¿cuáles son sus jaquecas para los restauradores? Que deberían ser nuestras jaquecas. Cómo mantener la imperfección,
cómo mantener ese valor permanente que vemos en objetos ya deteriorados que nos han llegado a nuestras manos, y también la parte incompleta. Eso que ven a la derecha es una técnica japonesa que quizás algunos de ustedes conozcan, de reparación, en el que cuando algo se rompe, no buscan enmascarar la rotura de la cerámica. Marcan con hilos de oro donde se rompió. Creen que el objeto tiene una nueva vida, con otra nueva estética, y la resaltan así. Eso que están viendo a la izquierda, por ejemplo, son partituras ya restauradas. Obviamente, yo sé reparar esa partitura añadiéndole el trozo de papel que le falta. Pero lo que hice fue consensuar con el director del departamento de música esa respuesta a una necesidad del departamento. Él me decía, y no era el primero que me lo decía, que sentía que los restauradores nos excedíamos en la restauración. Dejamos el objeto demasiado completo, demasiado limpio, y sentía que se perdía algo en ese trayecto. Al restaurar así, he constatado, enseñando este objeto a la gente, la diferencia entre enseñar una partitura completa, restaurada con todo, y este objeto. El acercamiento del observador es absolutamente distinto. Se acerca con muchísimo cuidado, manipula el objeto con muchísimo cuidado, a pesar de que incluso en ese trocito pequeñito que ven, eso está laminado con un papel de 3,75 gramos, con eso que llaman papel preencolado, que se reactiva con un poco de humedad, y cuando lo toca uno está muy firme, pero cuando el observador lo va a tocar piensa que se va a deshacer en la mano porque ha sido atacado por hongos. Y ese cuidado desaparece cuando el objeto está completo. Hasta ahí influencia nuestro trabajo. Entonces, la ecuación que yo he visto en restauración de documentos y por lo que he oído ayer y en otros congresos es siempre lo mismo, es esta. Tenemos por un lado al restaurador con su bagaje cultural. Obviamente hay una diferencia entre restauradores de Occidente y de Oriente. Pero obviamente también hay diferencia entre restauradores creados en capas sociales distintas, con una formación universitaria distinta, incluso aunque seamos latinos, somos distintos. Y eso influencia en cómo el restaurador trabaja el objeto. Va con su gusto previo a trabajar el objeto. Es decir, cree que tiene que aportar algo a la restauración del objeto, algo que es erróneo. Uno tiene que, aunque sea irónico, escuchar lo que está diciendo el objeto. Por otro lado, tenemos la queja permanente de que es que yo hago esto porque me lo dice el cliente privado o hago esto porque me lo ha dicho el director de la biblioteca. Creo que uno de los fallos que tenemos los profesionales en la restauración en general es una falta de formación filosófica e histórica suficiente para argumentarnos y luego argumentar al responsable o al cliente privado por qué intervenir de otra forma distinta a la que está esperando de nosotros. ¿Por qué no tengo que blanquear un grabado? ¿Por qué no tengo que quitar una mancha de un hongo? Y finalmente, y no menos importante, porque para mí todo está interrelacionado, como decía, ¿cuál va a ser el uso del objeto? Es decir, si yo reparo un libro antiguo que tiene los hilos del cosido medio deshechos y digo, no voy a mantener los hilos porque son históricos, no tiene sentido, no puedo abrir el libro, se me va a romper en las manos, salvo que vaya a estar en una vitrina, lo quiera como un objeto único. Pero si va a ser un objeto de un museo, de un archivo, que voy a entregar a un párroco de una iglesia, ¿por qué no voy a quitar el hilo? Y si tengo que hacer una descripción en alguna ficha, lo haré. Les voy a enseñar algunas fotos que tienen sus consecuencias negativas en el objeto. Aquí ven un libro de México del siglo XVI, de la época colonial, que ha sido metido en la reintegradora mecánica. Bueno, he reparado la hoja, la completo. Lo que están viendo aquí a la derecha es la consecuencia de esa reparación. Eso estaba en el interior del libro, interior de las tapas. Al crecer el papel he tenido que sacar la encuadernación más allá de lo que era en origen. ¿Qué he hecho? He modificado el objeto. Solemos decir, bueno, pero tenemos la piel original. Sí, pero ya no es la lectura original. Otro ejemplo, un cantoral. Yo no reprocho a los restauradores su técnica. Tiene una técnica bárbara seguramente para limpiar el metal y colocar una piel nueva. Pero el libro de la izquierda no tiene nada que ver con el libro de la derecha, aunque el contenido sea el mismo. Pero eso es lo que a menudo se espera de un restaurador de patrimonio bibliográfico, que consiga ese efecto. Otro ejemplo de algo que estaba casi bien. Las hojas son de un manuscrito que necesita ser leído. De acuerdo, se reintegra, se completa. Pero no había necesidad de hacer esto. Eso es un pastiche. Eso es intentar recrear la encuadernación antigua, hago una nueva, le pego lo antiguo y tengo lo antiguo de alguna forma recreado. Hay otras formas de hacer eso.
Eso es perder el wabi-sabi del objeto de nuevo. Entonces, aquí, por ejemplo, ven partituras que he reparado. Lo que están viendo, no sé si se ve bien, estos son reparaciones antiguas que yo no he retirado, estaban despegadas, por dentro tenían todos estos parches, estos son ataques que seguramente les sonarán a insectos. ¿Qué es lo que hago yo en un caso así? No hay una sistemática permanente. Toco el objeto y evalúo. ¿Está firme el papel? ¿Se puede manipular? Sí, no lo relleno. Vuelvo a reparar, a repegar, si quieren así, las zonas y dejo que el investigador sepa que este objeto ha sido reparado. Sí se verán aquí pequeñas adiciones mías, pequeñas reparaciones que le van a dar la pista de que ha sido reparado al menos 2 veces. Este es un libro vital en la literatura española, El Códice del Breviario de Amor. Esto lo reparó mi compañero. Él me contaba, de ahí parte de la charla del wabi-sabi, empezó a repararlo y empezó a quitar alguna de estas tiritas y a anotar el número. Y de repente dijo, ¿y por qué las quito? Y al final decidió que solamente iba a quitar aquellas que estaban ocultando el texto. En el libro total hay 9 fases distintas de reparación al margen de la que él hizo. Y el libro presenta actualmente este aspecto. A los musicólogos o estudiosos en codicología y demás les viene muy bien saber que ese libro ha sido reparado tantas veces y se acercan a él con otro cuidado. Lo sé porque lo he visto tocar. No hemos tenido que completar el libro. Les muestro otro ejemplo. Este es un trabajo mío. Tardé 1 año y medio en hacerlo. Y quiero que vean arriba el antes y el después, que prácticamente es lo mismo. Wabi-sabi no quiere decir no restaurar. Este libro lo desmonté íntegro, lo limpié íntegro, tuve que reforzar todas las zonas, repararlo, recoserlo y demás. El problema que tienen este tipo de objetos es, por un lado, los materiales con los que se hicieron ya no están disponibles. Con la última crisis económica, en Europa por lo menos, en España en concreto, todos los talleres artesanales que hacían los clavitos de hierro que se hacían en forja, los artesanos que hacían el pergamino, los artesanos que hacían la piel curtida cerraron los talleres porque no tenían dinero. Entonces, a mí, por ejemplo, me tuvieron que traer los clavitos para reparar partes de ese libro de Sevilla, un colega ¿saben los pasos de Semana Santa españoles? Pues de los que reparan esos pasos de Semana Santa me trajeron algunos clavitos de forja, porque no se pueden usar los metálicos que se venden actualmente, salvo que se manipulen en forja de forma artificial para modificar la estructura del metal. Otra cosa que hice en este libro fue imponerme la enseñanza japonesa en la reparación. Me explico. Nosotros nos hemos criado calentamos la gelatina al 0,3%, con esa temperatura, tenemos cuidado de no destruir las cadenas, tarará, tarará. Y yo me planteé, sí, se lo dije a mi compañero, voy a ponerme en la piel de un artesano, este libro es del siglo XV, de un siglo XV. En el siglo XV no me imagino un artesano diciéndole al ayudante, niño, prepárame la gelatina al 0,3% a 37 grados. Seguro que no. Así que me obligué a mí mismo a preparar la gelatina por tacto, y por color y por sensación. Y este libro está reparado íntegramente con almidón y con gelatina, y no tiene otra cosa. Lo que ven allí es, todo eso era carcoma, aquí también la tapa estaba rajada. He reparado muchos libros de la Catedral de Toledo antiguos y antiguamente usaban solamente gelatina y pergamino para reparar. Si yo les hago tocar la zona donde estaba la carcoma, ni siquiera saben la diferencia entre la madera y la carcoma, porque suena a tambor, porque es maravilloso el uso de la gelatina y el pergamino. Y luego, en la parte difícil fue que me tuvieron que también traer la piel de Francia para poder colocarlo, porque físicamente no teníamos espacio. La dificultad de la limpieza del libro, pues el libro tenía un montón de pintura miniada, como ven aquí, que estaba en este estado y había que limpiarla para, digamos, no velar la información al musicólogo en esas zonas. Aquí no se ve claramente, pero hay líneas rojas que corresponden al pautado de la página anterior. ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros nos ponemos a limpiar por limpiar y quitamos esa información, estamos diciéndole al musicólogo algo distinto. Estamos, digamos, ocultando parte de una información que a mí me sorprendió. Estos libros, que son increíblemente grandes y bellos, se hacían a lo mejor en 3 meses simplemente, porque iban tan rápido el equipo de ejecución que no daba tiempo a poner las hojas y las iban apoyando cuando estaban húmedas unas sobre otras. Esas líneas rojas corresponden a esa mancha de ese instante. Entonces, ¿cuál es
una de las dificultades que nos encontramos los restauradores, creo yo, es que cada vez tenemos más acceso a materiales y técnicas muy complejas. Yo he estado en cursos de técnicas muy complejas. Eso que están viendo ahí arriba, por ejemplo, son estudios que he hecho para limpiar pergamino con láser de femtosegundo, que se tratan los ojos, y es maravilloso para tratar el pergamino. Pero si yo lo uso para limpiar el pergamino, estoy haciendo lo que llaman ablación, estoy quemando la superficie y claro que va a quedar prístino, limpísimo, pero estoy quitando información. Entonces, encontrar el equilibrio justo es bastante complicado. Y por último, esto es lo más difícil de entender seguramente, todo lo que he explicado no tiene sentido si no se entiende esto. En el año 2015 presentamos en Londres, en el grupo del ICON británico, el proyecto de formación del ICROM de Ciudad de México. Y mientras esperábamos le explicaba yo al doctor Masato Kato, el director de los cursos de Japón, le dije, mire, nos llamamos hermano, tampoco lo llamo así ahora. Le digo, mira Masato, yo es que estoy intentando restaurar con esta formación interior. Entonces se me quedó mirando, se sonrió y me dijo, es que nosotros restauramos así Luis-san, san quiere decir honorable. Digo, pero vosotros nunca lo explicáis. Dice, no, es que esto para un occidental es difícil de explicar. ¿Cómo vamos a poner en un artículo estos conceptos? Y los conceptos que ellos aplican son esos que ven ahí, los de respeto, concentración, humildad, limpieza, orden. Yo, por ejemplo, en la biblioteca, cuando viene gente en prácticas, lo primero que les obligo es a ser ordenados, ser limpios, mucha gente lo compara con ser cocinero. Les obligo a visualizar los tratamientos antes de ejecutarlos. Les enseño la parte de sensibilidad, es vamos a preparar almidón, pero sin medir, solamente tocando, sintiendo, viendo el color. Yo a esto le llamo restaurar en la jungla, por eso me gustó ayer la presentación del Museo del Oro, en el sentido de que uno no puede depender de tener cacharrería. O sea, yo no puedo no ser restaurador porque me voy a un sitio y no tengo un termómetro o no tengo la última máquina de microwave para hacer lo que sea. Esa es la parte de sensibilidad. Entonces yo les obligo a que hagan el almidón por partes, pero simplemente usando sus dedos o simplemente usando la vista. Obvio que nos equivocamos muchas veces, pero obvio que esa enseñanza, que es lo que hacen los japoneses, penetra en el inconsciente y uno se siente liberado de hacer eso en cualquier sitio, en cualquier momento. Algo que es difícil también de entender es la respiración, la postura. Esa técnica que están viendo es una laminación al modo japonés. Los que la han hecho saben cuán difícil puede ser. Y yo dejo que hagan la técnica antes de enseñarles a respirar y después de enseñarles a respirar. Y de repente sienten que se ha abierto un nuevo mundo cuando empiezan a aprender a respirar. Luego también trabajan mucho, cuando eso se ve a los maestros japoneses, se aprecia bien, ese estado de concentración en el que solo existe eso que llaman ellos ichigo, ichie, que es el momento presente. Solo existe este instante. Su cabeza no divaga en mundos fantasiosos de voy a romperlo, destrozarlo, yo qué sé qué. Solo intentan estar ahí. Y finalmente lo que trabajan, y es la serenidad que aparece en cualquier artesano, es con la técnica dominada. Ellos digamos que son capaces, eso es muy de artes marciales, ha habido un fallecimiento. Lo que hacen es aprenden la técnica, la integran tanto en sí que se vuelve automáticamente natural a la hora de ejecutar algo. Se quedan mirando, uno los ve como flotando y de repente hacen el trabajo. Y esa es la parte que a mí me parece más interesante de todo lo que están viendo. Y bueno, con eso termino, ya no quiero darles más la plasta. Muchísimas gracias por su atención. Eso es todo.